Bien, vamos a continuar, por favor, a ver si podemos terminar de ingresar, y en la parte virtual también atentos todos, porque vamos a dar inicio a esta importante reunión. Es el simposio de Merche Argandón. Voy a presentar a la doctora Eve Vázquez. La doctora es médica infectóloga de Argentina, egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en enfermedades de transmisión sexual y vacunología con amplia experticia clínica. Tiene más de 20 años en la Fundación Centro de Estudios Infectológicos y también lidera investigación y programas de salud. Es asesora del Ministerio de Salud y de políticas de infecciones de transmisión sexual. Además es docente y conferencista internacional de infectología y vacunas. La doctora nos va a presentar progreso en la protección neumocócica en adultos, nuevos horizontes en la vacunación. Adelante. Bueno, voy a bajar porque esto de estar muy arriba. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, un placer estar aquí en Perú. Yo me dedico a vacunas y coordino el comité de vacunas de la Asociación Panamericana de Infectología y de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, también soy miembro, y también de el comité de vacunas en Europa, así que me dedico a vacunas, a todas las vacunas, en el adulto. Ojo con los pediatras, por ahí, viste, es la vacunación del adulto. Y justamente hoy vamos a hablar un poco de lo que es el neumococo y la prevención de la enfermedad neumocócica a través de la vacunación. Me voy a poner los anteojos así ya. Entonces, ahí está el tiempo. Tenía las diapositivas yo ahí, no sé. Bueno, ¿ven ahí si yo me pongo acá? ¿Ven todo? Bueno, perfecto. Bueno, primero lo que vamos a hacer es hablar de la carga de enfermedad del neumococo. Ustedes son médicos internistas, así que ven enfermedad neumocócica. Después vamos a hablar de la nueva vacuna que ustedes van a tener disponibles, creo, la semana que viene, así me dijo la gente de MSD. Y vamos a ver por qué esta vacuna, con este nombre difícil, como yo les decía, es difícil de acordarse, Capvaxive, pero es tan difícil como el neumococo, porque el neumococo, el que siempre a lo largo de toda la historia nos ha traído problemas en cuanto al diagnóstico. A veces nosotros las neumonías adquiridas en la comunidad no le tomamos muestra, entonces a veces subestimamos lo que es la carga de enfermedad. Los tratamientos y la resistencia también nos han llevado a problemas, incluso las vacunas, porque uno la sensación que tiene es que corre atrás del neumococo, que va cambiando los distintos serotipos, y bueno, nos tenemos que ir ayornando con las vacunas para la prevención de la enfermedad. Después vamos a hablar ese racional de por qué una vacuna para el adulto, que ha sido diseñada específicamente para el adulto, y después, o sea, lo que vamos a ver son las recomendaciones y la aprobación en Perú. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, ahí recuerden que es una bacteria, el diplococo, es un diplococo gram negativo, el gram positivo, el neumococo, que tiene una cápsula y que la cápsula es lo que nos permite, es el factor patogénico y también lo que muchas veces nos da la invasividad. A través de la cápsula muchas veces se intercambia material, se intercambia ADN, y eso es también lo que hace que muchas veces el neumococo cambie su fenotipo, sea resistente a uno o a otro antibiótico, y permite esa cápsula también definir
el serotipo y también el desarrollo de vacunas. Y el reservorio, ustedes recuerden que la nasofaringe es el reservorio de la bacteria, que los adultos, o sea, estamos colonizados de un 5 a un 10%, pero los grandes transmisores son los niños, que muchas veces pueden llegar a estar colonizados hasta un 60%, a veces en los colegios hasta un 80% de portación, y esto permite entonces la transmisión hacia los adultos. Desde la nasofaringe sabemos que podemos tener el neumococo en forma asintomática o bien diseminarse, dar formas que son oligosintomáticas o diseminarse y dar formas localizadas o diseminadas. De las formas, recuerden las manifestaciones clínicas, entonces, las que toman mucosas, en ese caso es la neumonía, son formas más localizadas, la otitis media en pediatría, en el adulto que puede hacer sinusitis a neumococo, y después las formas invasivas cuando invaden los líquidos estériles del organismo, como es el caso de la sepsis, de la meningitis y de la neumonía bacteriémica. Pero nosotros que vemos adultos, en realidad el 70%, si no es un poquito más, o sea, el foco principal es el pulmón, el 70% entonces son neumonías de las enfermedades neumocócicas y solo un 11%, 12% son bacteriémicas. El resto son neumonías más localizadas que, a pesar de ser localizadas, tampoco es que son menos graves que las formas diseminadas y dependiendo de la población. Esto es un poco el panorama de la carga de enfermedad. Como es una bacteria justamente difícil a veces de diagnosticar, la carga global de la enfermedad está subdiagnosticada. Entonces, muchas veces decimos, bueno, alrededor de 98 millones de personas van a tener una enfermedad neumocócica, y lo importante de esto es recordar que alrededor de un 40% más o menos, o sea, son adultos mayores de 70 años. Y el riesgo mayor entonces de enfermedad, recuerden que es en los niños menores de 5 años, en los adultos mayores de 65 o 60 años, en realidad el riesgo mayor empieza a los 50 años, y después, o sea, tenemos a las personas con comorbilidades e inmunocompromiso. Países en donde se ha implementado esa vacunación universal en los niños, esa curva que nosotros veíamos que era una curva en U, cuando hay grandes coberturas de vacunación debido a las vacunas conjugadas que sacan la aportación del neumococo en los niños, hacen que se desplace esa carga de enfermedad más hacia los adultos mayores y los adultos con enfermedades de base. Esto no es para recordar las cifras, es para saber que la carga de enfermedad es alta. Hablemos del país que hablemos. En Alemania, por ejemplo, alta carga de enfermedad en casos de neumonías mayores de 16 años. En Argentina nosotros habíamos hecho un trabajo en Latinoamérica, en realidad, con una alta carga de neumonías adquiridas en la comunidad. No sé ustedes más o menos qué porcentaje de neumonías adquiridas en la comunidad son por neumococo, más o menos, acá en Perú. ¿Recuerdan? No sé. ¿Qué es? ¿Un 30, un 50% serán? Y después en el Reino Unido, en donde ellos pudieron categorizar esas neumonías adquiridas en la comunidad por neumococo, fíjense, 48 casos por 100.000 adultos este año, y en los Países Bajos otra cifra también alta. Quiere decir que, o sea, es una de las causas que de enfermedad en el adulto importante, y también de morbilidad, de complicaciones y muerte, sobre todo en los grupos de riesgo. Y si ustedes ven allí, o sea, qué es lo que pasa con las personas cuando tienen una neumonía neumocóxica en adultos sanos, como la edad, o sea, es un factor de riesgo. A mayor edad, como ustedes ven allí, cuando uno compara la población de adultos jóvenes de 18 a 49 años con los adultos mayores, fíjense cómo aumenta 4 veces y cómo
también para las enfermedades invasivas aumenta hasta 7 veces con respecto a la población de adultos jóvenes. Esto es en el Perú. Esto me lo facilitó, en realidad son datos del Centro Nacional de Epidemiología. Fíjense, esto es solamente para mostrarles que, que ellos comparan qué pasó entre el 2024 y el 2025. Y fíjense cómo, en lugar de disminuir esa neumonía, o sea, en los dos grupos etarios límites, ¿no es cierto?, en los adultos mayores y en los niños, en realidad, cuando uno compara 2024 con 2025, hay un aumento de casos. Ustedes, creo de que Perú no está ajeno a lo que pasa mundialmente y a lo que pasa en toda Latinoamérica, que las coberturas de vacunación han disminuido. Siempre el neumococo fue un problemita para la vacunación en el adulto, sobre todo con esquemas secuenciales que uno no los termina todavía de entender y de memorizar. Y bueno, ese es un poco la resultante, que el 58% de los casos fueron en menores de 5 años y en mayores de 60. A ver. Esto es ya no solamente la edad determina el riesgo, sino también, o sea, la presencia de comorbilidades. Fíjense cómo van aumentando en las personas con diabetes hasta 6 veces más, en las personas con enfermedad cardíaca crónica hasta 10 veces más, 12 veces más, 11 veces más en la enfermedad hepática y la enfermedad pulmonar crónica. Y por supuesto que en los inmunocomprometidos, más todavía. Recuerden que los pacientes, cuando tienen muchas comorbilidades, también se comportan como un inmunocomprometido. El ejemplo típico es la persona con diabetes, que tiene por ahí un impacto en la enfermedad cardiovascular, más todo lo que implica, y entonces muchas veces cuando uno tiene más de 2 o 3 comorbilidades, tiene el riesgo similar a los pacientes inmunocomprometidos. Ese es un trabajo de hace muchos años que fue publicado. Y en los adultos inmunocomprometidos, fíjense que va desde 11 veces más en las personas VIH, y los trasplantados de órganos sólidos son los que pueden llegar hasta 100 veces más tener ese riesgo. Pero esto que les muestro ahí es un poco para ver qué difícil es el neumococo y lo poco que nosotros hemos logrado en cuanto a los tratamientos. Esto viene de el 1952, o sea, en donde, fíjense, la mortalidad con los tratamientos, por más de que hemos mejorado las terapias intensivas, los tratamientos, etcétera, etcétera, fíjense cómo 13% de mortalidad y llegamos al 2001 con 12% de mortalidad. Y en el trabajo que se hizo en Latinoamérica en cuanto a mortalidad, o sea, había un 17% de mortalidad, esto es desde hace... Es un trabajo que fue publicado hace poquito, o sea, en los últimos años tuvimos más o menos en Latinoamérica, y esto varía con respecto a los distintos países, un 17% de mortalidad en los adultos mayores y un 36% al año. Porque recuerden que el neumococo, como todas las infecciones respiratorias en general, el sincicial, la influenza, también da complicaciones más allá de lo que es la infección y el trastorno respiratorio. Dan por un fenómeno de que hay inestabilidad de la placa, hay aumento de citoquinas, lo que hace es que, o sea, aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio, de enfermedad, accidente cerebrovascular. Entonces, uno no solamente cuando vacuna previene la infección, sino que también previene complicaciones que son no infecciosas. Las vacunas contra el neumococo, entonces dijimos, bueno, vamos con las vacunas. Entonces recuerden que las primeras vacunas eran vacunas que estaban desarrolladas a través del polisacárido capsular, y que lo que el antígeno clave, que es para proteger, en realidad no inducía
o no induce, en los países en que todavía la polisacárida 23 valente, la P23, está disponible, no induce una inmunidad de memoria, una inmunidad T, con lo cual, o sea, la respuesta inmunológica es menor a lo que pueden ser las vacunas conjugadas y no disminuye la aportación. Entonces, ya más adelante se desarrollaron vacunas conjugadas en donde esa cápsula se une a una proteína y esa proteína transportadora hace que la vacuna induzca una inmunidad T, que significa que va a disminuir la aportación y además va a permitir darla en los niños menores de 2 años que van a responder. Entonces esto es un poco la secuencia que fuimos teniendo en 1983, la primera vacuna polisacárida, y a partir del 2007 tuvimos la vacuna PCV7 para la aplicación en los niños. Y luego la 10 y la 13 en el 2009 y 2010, y después en el 2021-2022 la 15 y la 20, como digo, una carrera para ver, a medida de que iban apareciendo distintos serotipos, se iban agregando a las vacunas distintos serotipos para cubrirlos. Hasta que llegamos al 2024-2025, en donde se aprueba esta vacuna de las cuales vamos a hablar hoy, que es la B116-PCV21. ¿Qué pasó y pasa con esta carrera contra las vacunas? Recuerden que primero la vacunación con esas vacunas conjugadas que disminuyen la aportación, eso primero se la aplicó en niños, ¿sí? Ahí tienen dos ejemplos, Estados Unidos e Israel. Les juro que esta diapositiva la hice antes de los bombazos y de la guerra, o sea, no es... Y después me di cuenta, justo Estados Unidos e Israel, en el cual ellos, donde muestra claramente cuando uno vacuna a los niños, qué pasa por el efecto rebaño. Recuerden que al disminuir la aportación también tenía impacto en los adultos y reducía la enfermedad neumocócica en los adultos, pero que no era suficiente, y el mejor ejemplo es Israel. Acá no se ve bien, pero se ve más clarito. Acá créanme que está la PCV13 y después de esto en Bordeaux son todos los casos de enfermedad neumocócica invasiva contenidos en todas las vacunas, todos los serotipos. En cambio acá, más acá, venía la línea celestita, como los contenidos en la 13 que había sido aplicada en los niños con altas coberturas, hizo que disminuyan los serotipos. Sin embargo, disminuyeron los serotipos de la 13, pero no todos los serotipos que continuaron. ¿Está? Entonces, el adulto siguió teniendo serotipos en los cuales por ahí habían disminuido los 13, que esto está en el rectángulo donde dice ahí Israel, disminuyó el 3, disminuyó el 19A, que eran los que estaban en la 13, y todo lo que se ve ustedes allí en amarillito son no contenidos en la 13, y esto es posvacunación y esto es prevacunación de los niños. Entonces hay como una presión de selección, ¿sí?, que hace que aumenten otros serotipos no contenidos en la vacuna. Pero además tenemos una falta de coberturas. Nosotros, yo no sé, acá el neumococo, pregunto, ¿está en la vacuna del neumococo para adultos? ¿Está en el calendario? ¿En el calendario? ¿En el calendario del adulto o del calendario de los niños? Mayor de 60. Claro, el problema, ¿está en el calendario o está en campaña? Esa es la diferente, porque cuando está en el calendario es obligatoria y gratuita.
cuando está en campaña se le da gratuitamente a la gente, pero yo no te obligo, nadie te obliga a vacunarte. ¿Me entendés? Entonces ese es el problema muchas veces con el neumococo, que por ahí con la gripe vamos un poco más adelante, que por ahí la vamos incorporando al calendario y entonces tiene una mayor cobertura. Con el neumococo, aún en distintos países del mundo, esto que es coberturas, fíjense, esto era en el 2022, sí, está visto en el 2024, pero es de antes, del 2022, 2023, como Estados Unidos tenía un 70%, yo que también trabajo ahí con la parte de docencia, no les creo nada. En este caso, ahora no tienen esa cobertura porque la gente allá no está teniendo acceso a las vacunas y las tiene que pagar. Entonces, también es un problemita. Y en Europa tiene más o menos como nosotros las coberturas o las dosis administradas, que van entre un 12, 17%. No es... Oh, mirá qué maravilla. Nosotros habíamos hecho en la Argentina en el 2019, fíjense los grupos de riesgo entre 18 y 64 años, era el uso, son dosis administradas, porque ahí no estaba nominalizado. Fíjense cómo un 15% nada más había utilizado y había usado, se había aplicado la vacuna. Y en los mayores de 65 años un 40%, una lágrima. ¿Está? Y eso que estaba esa vacuna se da en forma gratuita a la población adulta directamente y se da la conjugada con el esquema secuencial, que ese esquema secuencial siempre nosotros dijimos que era un chino, porque, o sea, viste, los pacientes no se acuerdan, vos le decías, a ver, ¿cuál te diste? ¿La más cara o la más barata? No sabías cómo, viste, ver qué dosis le faltaba para completar el esquema. Así que siempre fue un problema. Entonces hay necesidades que tuvimos hasta ahora, que son necesidades insatisfechas, la carga persistente en el adulto. Muchas veces lo que nos dice epidemiología es que los serotipos de los adultos no son los mismos exactamente que en la población pediátrica. Eso también es un problema. Y obviamente que se suma a que las tasas de vacunación antineumocócica en el mundo, no solamente en Latinoamérica nosotros, sino que en otros países del mundo también es baja. Entonces, bueno, un poco por qué una vacuna, la B116 o PCV21. Que uno, si dice PCV21, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Que cuántos serotipos tiene? 21. ¿Y cuántos serotipos agregó a la 20? No agrega. Esa es la diferencia. Entonces eso hay que diferenciarlo porque es una vacuna diferente. Hasta ahora veníamos agregando serotipos a la vacuna 13, a la vacuna 15, a la vacuna 20. ¿Está? Pero esta lo que está diseñada específicamente para adultos. Son 21 serotipos, pero no necesariamente son los serotipos que contiene. Hablo de la 20 porque en realidad es la última y la que tiene más valencias. Entonces, justamente son serotipos diferentes y tiene, cuando uno las compara con todas las vacunas, con la 23 inclusive, tiene 8 serotipos que son únicos de esta vacuna, únicos para el adulto, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Ven ustedes? En mi compu se veía tan bien, acá medio que no ven, ¿no? Pero puedo mentir. Bueno, entonces, no. Justamente cuando uno desarrolla una vacuna, se fija a ver los serotipos y va comparando los serotipos circulantes, la epidemiología. Y justamente para esta vacuna, junto con las otras, se estudiaron justamente qué porcentaje de casos de enfermedad neumocócica invasiva por la composición de los serotipos era cubierta de las vacunas aprobadas en los Estados Unidos. Y esto es en los distintos países del mundo. En Australia
y en el Reino Unido. Y fíjense que va desde un 74%, que es lo que cubre, la que más cubre es la 21, esta que estamos presentando ahora, la B116, que es un 74%, y después en el Reino Unido es un 94%, o sea que uno tiene que tener en cuenta la epidemiología local. Ustedes ahí no lo ven, pero acá, por ejemplo, está la B116. Acá en gris figuraba la P23, ¿tá? La polisacárida. Y esta, que llega hasta acá, que es alrededor de un 60%, es la PCB20. Esto es, también los americanos dijeron, bueno, entonces ahora nos tenemos que fijar. Nosotros tenemos que la B116 cubre un 83% en Estados Unidos. A ver, ¿cuánto agrega si yo vacuno? Estos son los serotipos comunes a las otras vacunas. ¿Qué agrega en el adulto mayor? La B116, la PCB21, agrega un 30% más a los serotipos, al agregar esos serotipos que son únicos. Eso en el adulto mayor de 65 y entre 50 y 64 años un 23%. Incluso entre 18 y 49 años también. Esto es para la neumonía. Eso era antes lo que cubría para la enfermedad invasiva. Ahora para la neumonía, bueno, también estudiaron cuánto cubría cada uno, qué proporción de pacientes que se internaban hospitalizados por neumonía adquirida de la comunidad iba a ser teóricamente cubiertos por las distintas vacunas disponibles. Y bueno, la B116, 76%, tanto en los adultos mayores de 50 como en los adultos mayores. Y después, bueno, le sigue la 20, la 15 y así. Pero esto coincide con lo que decíamos anteriormente, que agrega, el valor agregado es alrededor de un 30%. Esto es Perú. Y esto, bueno, el doctor González creo que nos facilitó, es uno de los autores que yo me acuerdo, que nos facilitó, así que le agradecemos. Y este estudio que todavía no está publicado, que es del 2026, fíjense en mayores de 60 y menores de 60 años, los serotipos de la 21 fueron responsables del 50-53% de la carga de enfermedad en el Perú. En personas mayores de 60 años. Fíjense que acá tenemos los distintos tipos de vacunas, lo que está en negrito es la 21 y fíjense cómo lo que es en rojo es en realidad los años previos. Esto es antes y en los años posteriores, que son 2017, 2020, y cómo se modificaron los distintos serotipos, o en realidad la proporción de enfermedades neumocócicas invasivas. Y fíjense que en todas las vacunas, a excepción de la B116, disminuyeron digamos la cobertura, mientras que en la 21 aumentaron los serotipos por la 21 en Perú, ¿tá? Entonces, siempre cuando uno tiene que recomendar una vacuna, siempre se tiene que fijar qué es lo que está circulando. O sea, hablar estrechamente con los epidemiólogos como para ver si esa vacuna sirve o no sirve. Entonces, esto lo que demuestra que en el Perú funciona exactamente igual que en otros países, ¿sí? Que es la que hoy por hoy va a tener la mejor cobertura para los adultos. Esto no es para aprendérselo de memoria, sino para que vean que el desarrollo de la vacuna fue un desarrollo, el desarrollo del programa es un programa bastante robusto. Estudiaron distintas poblaciones, poblaciones que, por ejemplo, en los estudios pivotales, cuando uno habla de un estudio pivotal es el estudio que sirve para que la vacuna sea aprobada, la presenta al ente regulador. Y entonces, bueno, es el estudio madre, digamos, que se llamó STRIDE 3. Y
Y después, bueno, se fueron estudiando distintas poblaciones. El estudio madre es en los de 18 años o más, después los estudios de soporte en los mayores de 50 años, que es muy importante siempre estudiar la administración con las vacunas del adulto, ¿no es cierto? Y se estudió con la vacuna de influenza, a ver si había interferencia. Después, en los pacientes experimentados, que quiere decir que habían recibido otras vacunas contra el neumococo, y en las poblaciones especiales que se estudiaron los de alto riesgo, pacientes HIV, los pacientes con comorbilidades, y se están estudiando otras poblaciones, pero o sea, los estudios concretamente que tenemos los resultados, e incluso si ustedes leen el prospecto, o sea, está aprobada la vacuna para los pacientes VIH, para los pacientes con alto riesgo. Entonces, les voy a simplemente, porque no quiero que se duerman, no saben cómo los entiendo, que tengan sueño a esta hora, y más si vienen de congreso en congreso, de charla en charla. El estudio pivotal, digamos, el estudio madre, que es este STRIKE, que es a partir de los 18 años, es un estudio que estudió la tolerancia, la seguridad y también la inmunogenicidad. ¿Por qué no estudió la eficacia? Porque ya eso está demostrado, o sea, con las vacunas conjugadas, ¿se acuerdan? La 13, que se hizo un estudio que se llamó CAPITA y que entonces demostró eficacia de estas vacunas. Entonces es como que nosotros con la inmunogenicidad nos manejamos y estaría indicando protección. Y esto no es solamente con esta vacuna, sino con otras vacunas también. Entonces, se estudiaron poblaciones en 11 países, 2.600 adultos, o sea, se los dividieron en distintas cohortes, en los cuales en los mayores de 50 años era uno que después se estratificó por edad, incluso hasta más de 85 años, y después otro entre 18 y 49 años, que ahí siempre se hace un estudio que se llama puente de immunobridging, como para ver si la respuesta inmunológica es comparable y entonces las vacunas se aprueban en grupos etarios, en este caso menores. Y después se hizo un estudio de seguridad, se juntaron todas las poblaciones y se hizo un estudio de seguridad. Entonces, el objetivo de la seguridad era evaluar la seguridad y la tolerancia de la vacuna, y el objetivo de inmunogenicidad, siempre en todos los estudios y en todas las cortes, lo que se hizo fue estudiar la no inferioridad de los serotipos que comparten con la 20, porque el comparador activo fue un estudio a doble ciego, fue randomizado, y entonces utilizó un comparador que fue la conjugada 20 valente. Entonces, los compararon primero a los tipos de neumococo que comparten, y entonces había que, no tenían que ser esa respuesta inmunológica inferior, y tenía que ser superior en esos tipos exclusivos de la B116 o de la 21, que cuando uno los compara con la 20, exclusivos son 11. ¿Tá? 11 que comparte y 11 que son exclusivos. Entonces era saber si era no inferior y superior. Esto son los resultados de seguridad, se lo comparó con la 20 en las distintas poblaciones, y lo que se vio que en realidad eran efectos muy parecidos, eran comparables en las dos vacunas. Ustedes saben que a veces las vacunas conjugadas en general duelen mucho, duelen en el sitio de aplicación, más duelen las adyuvantadas, pero esta duelen en el sitio de aplicación, pero fueron efectos leves, moderados, que se resolvieron en 2 o 3 días. Ese fue el efecto local más característico, más sobresaliente, y como en otras vacunas que ustedes por ahí ven, que
la población más joven, eso nos pasó con el COVID, no sé si a ustedes también, como cuando uno lo daba en una población más joven eran más reactogénicas las vacunas, tenían más dolor en el sitio de aplicación y con respecto a los efectos generales, fatiga. Pero en general se resuelven, no hubo muertes, no hubo casos graves y finí, sin eventos graves relacionados. ¿Está? ¿Y esto por qué es importante? Porque es importante decirle a los pacientes cuando van a administrar la vacuna para no generar una falta de adherencia a la vacuna. Si uno, cuando indica una vacuna y tiene tiempo de explicarle que hay que tomarse el tiempo, le dice, te va a doler, pero no pasa nada, ya el paciente es como que ya está advertido de que va a doler y que a los 2 o 3 días se le va a ir el dolor. Entonces eso hace que aumente la adherencia a la vacunación. En esta no se ve nada. ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿qué? ¿La luz será? Bueno, ¿quieren apagar la luz? Yo por ustedes, si no les digo. En realidad cuando estudiaron no sé por qué no se ve, porque está blanco y blanco capaz. Bueno, se estudió la no inferioridad. ¿Qué resultó? Siempre se estudian los anticuerpos funcionales, que son muy importantes. Entonces, los opsonofagocíticos. Bueno, dio que era no inferior a los serotipos comunes con la 20 y del otro lado ustedes tenían una diapositiva que decía que en los mayores de 50 años era superior en los serotipos compartidos. En los serotipos no compartidos, los exclusivos. Entonces, demostró no inferioridad frente al comparador y superioridad en 10 de los 11 serotipos exclusivos. ¿Y por qué 10 y no 11? Porque la vacuna 20 contiene un serotipo que cruza con las dos vacunas y hay interferencia inmunológica. Entonces, no es superior, sino es no inferior. Pero en general fue efectiva. Y lo otro fue que también fue superior en la cantidad de pacientes que seroconvertían, que hacían títulos de anticuerpos mayores a 4 veces con respecto a la 20 en los serotipos exclusivos. También cuando uno tiene títulos en la población más joven se comparó entre 18 y 49 años y 50 y 64 y se vio que en realidad este estudio que es de inmunopuente, los anticuerpos funcionales, que es lo que nos interesa, había no inferioridad, o sea que también se puede utilizar en poblaciones menores de 50 años. Estos son otros estudios del programa que en realidad con los VIH la mayoría tenía más de 500 CD4, pero tenían la carga, la mayoría también carga no detectable. La vacuna tuvo una buena respuesta también en los VIH. Con respecto a los pacientes adultos en riesgo con comorbilidades, las comorbilidades eran pacientes con enfermedad crónica pulmonar, renal, cardíaca, diabetes, tuvo una respuesta, exactamente la misma respuesta que en el estudio pivotal, que en el estudio madre, es decir, que fue superior para los exclusivos y no inferior para las que compartían con la 20. Después se estudió, era importante porque hay un montón de pacientes que por ahí tienen una vacuna previa, entonces se estudiaron los pacientes que habían recibido en distintos grupos, la 23 antes y después de un año recibían la vacuna B116 o PCV21, después en la segunda corte que era con la 13, los que habían recibido hacía un año, siempre la diferencia es de un año entre vacuna y vacuna, que eso también es importante. Después cuando uno vayan, ustedes todavía no tienen recomendaciones, pero cuando uno vaya a hacer la recomendación es importante de cuándo se hicieron los ensayos para saber qué diferencia mínima hay que tomar entre vacuna y vacuna, ¿no? En la recomendación. Y también se probó con los distintos con los distintos esquemas secuenciales. Bueno,
resultó que la vacuna era inmunogénica y siempre lo mismo, mayor respuesta inmunológica en los serotipos exclusivos y los compartidos, no inferioridad. Bueno, estas son las recomendaciones del CDC. En realidad uno no las estudia de memoria, porque si no, cuando terminás de memorizar te olvidaste y no sabés qué administrar al paciente. Ellos ya van reduciendo las dosis, el esquema a 50 años, lo redujeron este año en las recomendaciones, y en los pacientes que no habían sido vacunados o que tenían una vacunación con la 7 cuando eran niños, por ahí, a esos pacientes directamente la recomendación cambió e indican o una dosis de 20 o de 21 o del esquema secuencial de la 15 con la 23. Y esto va tanto para los mayores de 50 años sin comorbilidades, para los pacientes entre 19 y 49 que tienen inmunocompromiso y también para los que tienen enfermedades crónicas. Es decir, que lo que incorporaron ellos, porque en el 2024 aprueban la vacuna 21, la Capvaxive, que ese es el nombre, es difícil para acordarse, pero ya la incorporan en sus recomendaciones. Lo mismo en los pacientes experimentados, en los que han tenido vacunación previa. No voy a repasar el esquema, si no vamos a estar toda la mañana, pero lo que hacen es también incorporar la 21 o la 20, siempre ese tiempo entre la vacuna previa que había recibido, el tiempo mínimo, eso sí, acuérdense que es de 1 año, ¿sí? Esto es Canadá. Canadá también son más sencillitos, más simples y más expeditivos, en los cuales en los mayores de 65 años ellos ahora indican una dosis de P20 o 21, y en los menores de 65 años con riesgo de enfermedad neumocócica también indican 20 o 21. Chile, Cabey. Esto fue en noviembre el 25 de noviembre, fue el 25, sí, por ahí, de noviembre del 2025, en donde esta recomendación está en la revista chilena de infectología. La publican, el CABEI es el Comité Asesor de Chile, en donde ellos tenían la 23 en los adultos mayores, y lo que hacen es recomendar la 21, ¿sí? Reemplazando a la 23 en el adulto. Esto de acuerdo siempre a los serotipos circulantes en Chile. Y la edad de inicio, ellos bajaron la edad, ¿ven? Hay siempre en todos los países una tendencia a comenzar a vacunar antes. Luego, los inmunocomprometidos, ellos recomiendan administrar la vacuna 21. Si no está la 21, ellos prefieren la 21 a la 20. Si no llega a estar la 21 disponible, entonces lo que hacen es indican la vacuna que tenga más valencias. ¿Está? Pero la prioridad es la 21, y en inmunocomprometidos, en situaciones de riesgo, indican también la 21. Y esto, entonces, es el nombre comercial de la vacuna CAP, de neumonía adquirida en la comunidad, en inglés, VAX, de vacuna, IVE, no sé. Pero bueno, digo porque para acordarse es... pero yo creo de que lo que hay que acordarse es que tiene 21 valencias, que contiene 21 polisacáridos, pero que
tiene una proteína transportadora que es la misma que tienen las otras vacunas conjugadas, por lo menos la 13 y la 20, que es el CRM-197, que es la proteína transportadora derivada del toxoide diftérico, y está indicada en personas a partir de 18 años con una dosis intramuscular. Se puede administrar concomitantemente con la vacuna antigripal. Ellos estudiaron en esa época, vieron que nosotros pasamos de cuadrivalente a trivalente ahora a nivel mundial, y no las estudiaron con las vacunas mejoradas, ni con la adyuvantada ni con alta dosis. Y está contraindicada contra hipersensibilidad de los componentes activos, y no hay datos en el embarazo y en la lactancia. Este es lo que dice el prospecto, y es una vacuna que no tiene adyuvante, no tiene una sustancia de ayuda, el adyuvante para que aumente la inmunidad. Y eso es porque hay una muy buena respuesta inmunológica con la conjugación. Entonces, esa es la información en el Perú. Se presenta en solución inyectable, fue aprobada, ¿no es cierto? Fue la primera vacuna, el Perú fue el primer país que aprobó la vacuna en LATAM, el segundo esta semana Argentina, y ustedes tuvieron la aprobación en octubre del 2025, va a estar disponible, ¿no, chicas? A partir de esta semana. Bueno, siempre una semana más, decir por las dudas, estamos en Latinoamérica. Estamos en Latinoamérica. ¿Qué? No, en Latinoamérica. Y bueno, entonces, recuerden que es una vacuna complementaria, siempre se dice, a lo que es la vacuna de pediatría, que por ahí pueden aplicarse en algunos países todavía de Latinoamérica. Tienen la 10, como en Brasil, que todavía no hizo el switch y lo está por hacer, o la PCV 13, o algunos tienen la 20. Es complementaria porque no agrega serotipos, sino lo que hace es tener serotipos exclusivos del adulto. Entonces, para terminar, la enfermedad neumocócica continúa siendo la causa más importante de morbimortalidad en los adultos. A pesar de los programas de vacunación vigentes, persiste una carga residual de la enfermedad. Tenemos el problemita a nivel mundial de las bajas coberturas, causas múltiples, todos le echamos la culpa al COVID, pero antes del COVID ya estaban bajando las coberturas. Los serotipos no incluidos en las vacunas actuales del adulto son un problema, y estos entonces hallazgos eran los que respaldaban el desarrollo de una vacuna que sea diseñada para los adultos, y en este contexto Capvaxive representa una nueva generación de vacuna conjugada que espero que nos venga a resolver parte de los problemas que nos genera el neumococo. Así que muchas gracias, espero que no haber sido clara. Bien, muchas gracias, doctora. Vamos a escuchar sus preguntas, por favor, del auditorio. Adelante. Sí. Doctora, ¿por qué todavía seguimos teniendo una mortalidad tan alta? Tenemos vacuna, tenemos antibióticos, y la mortalidad no ha variado a lo largo de los años. Esa es una... No, porque es un problema del, viste que te dije, que dijimos, viste, no tengo la solución, pero uno lo que dice es justamente que el neumococo tiene esa capacidad de ir variando en cuanto a los serotipos. Entonces, por un lado, tiene esa capacidad, y cuando vos das una vacuna que por ahí elimina la colonización en los niños, otros neumococos se intercambian el material y van emergiendo. Ese es un problema, que es lo que teníamos hasta ahora con las vacunas de los niños conjugadas, que entonces van apareciendo serotipos y se van reemplazando. Eso por un lado. Por el otro lado, es un problema el uso de antibióticos irracional.
O sea, no es un tema menor que nosotros en todos los congresos hablamos de que las vacunas previenen la resistencia antimicrobiana. Acá tenés el 24F, ponele, que están en Latinoamérica ahora en el adulto, que no lo tienen las otras vacunas, y que es resistente. Lo mismo que el 9N, que también está en esta vacuna, que es resistente a los antibióticos. Entonces, el uso también indiscriminado de antibióticos lleva también a que el neumococo se vuelva resistente. No solamente a veces a la penicilina, en donde por ahí se puede seguir utilizando en localizaciones en la neumonía, por ahí, pero por ahí en la meningitis sí hay resistencia, no sé cómo estará la resistencia en Perú, que si está alta, en Europa es una fiesta la resistencia que hay del neumococo para meninges, por ejemplo. Entonces yo creo de que son varios factores, pero uno es la presión de selección que uno ejerce y esa capacidad que tiene el neumococo de ir cambiando y intercambiar, por eso empecé diciendo, intercambian el ADN de la cápsula, y eso hace que, o sea, se generen. Siempre decíamos, son 90 serotipos, después fuimos diciendo 93 serotipos, después fueron cada vez más, ¿me entendés? Y no se termina más. Entonces, eso es en parte el problema. Y en parte también es que por ahí las vacunas siempre, viste, a veces como una cosa de salud pública, vos vas al ministerio y lo que quieren es usar la misma vacuna. ¿Qué te sale más barato? Ellos piensan que sale más barato, o sea, usar una misma vacuna para todos, ¿me entendés? Y por ahí no se hacen los estudios de costo-efectividad suficientes que te están indicando que por ahí si no estás cubriendo bien esa enfermedad invasiva y todo, los gastos de terapia, los gastos que se producen, la mortalidad que produce el neumococo a largo plazo al año por eventos cardiovasculares. Ya te digo, nosotros encontramos 36% de mortalidad después de tener una neumonía, y aumenta no sé cuántas veces más el que tiene una neumonía, la mortalidad. También para la segunda neumonía. Entonces, eso a veces el sistema de salud, ¿viste? Los efectores o lo que sea, a veces no la entienden porque no hacen un buen estudio de costo-efectividad, pero si vos hicieras un buen estudio de costo-efectividad tendrías que tener una vacuna más adecuada para la población a la que te estás refiriendo. Pero es eso y no sé si hay algo más que esté impactando, pero eso impacta bastante. Bien, adelante. Buen día, doctora. Gracias por su ponencia. Quería saber una cosa con respecto a la vacuna. Hay varios tipos con serotipos distintos. Entonces, si ya se vacunó a alguien con una de ellas, ¿es necesario hacerle como un refuerzo o ponerle otra? Porque para nosotros es a partir de los 60 años, ¿sí? Pero el personal de salud, por ejemplo, se lo pone desde antes, ¿no? ¿Pero te pones la de neumo también para el personal de salud? Sí, correcto. Nos pone, sí. Bueno, bien. Entonces, si ya me puse... Eso tiene que ser una determinación, bueno, acá va a estar en el medio privado, no va a estar en el medio público. Entonces, hay veces que vos decís, la pregunta es si te la tenés que aplicar sí o no, cuando tenés una vacuna previa. Depende de la edad, ¿no? Si ahora si vos me decís, tengo 65 años o más y me apliqué una vacuna, no sé, el esquema secuencial, ahí tenés que esperar 5 años para ponerte una vacuna conjugada, ¿está? Porque estás medianamente protegida. Ahora, esa es la recomendación, el tiempo mínimo es 1 año, o sea que uno también le puede indicar al paciente, si quisiera, luego del año, una 21, ¿está? O sea, 1 año. Si pasó 1 año, o sea, los estudios de seguridad están hechos en los pacientes experimentados. Entonces, ese es el tiempo que vos tenés que entre una y otra.
¿tá? Después está la recomendación, que vos decís, si es inmunocomprometido y tiene esto, lo voy a vacunar a tanto, después a tanto. Pero en general lo que uno se tiene que acordar es que antes del año no la des, porque por ahí va a ser más reactogénica o va a haber a lo mejor interferencia inmunológica, ¿viste? Si no vas a responder bien. Pero después del año está. Y después la recomendación será, viste, que unos dicen después de 5 años tal cosa, el otro dice tal otra. Yo digo para no marearse, ¿está? Y después a veces, aunque no tenga indicación, por ejemplo, en los huéspedes que tienen comorbilidades, que uno dice los vacuno, o con un esquema secuencial en los países donde hay secuencial, en otros una 20, ponele, y que ellos no se vacunan hasta después de los 65. Ahí después la indicación también es de criterio de uno. O sea, vos si querés, no es una recomendación a nivel de salud pública, que si lo vacunaste ya tenés que salir corriendo. Pero sí a nivel individual, vos podés, yo digo, quiero ponerle, complementar los serotipos y bueno, puedo en mi consultorio indicar la vacuna después de un año, de un esquema. Bueno, Grito. igual no, creo que no funciona. En mi casa No, sí dicen funciona. que grito, mi chico. Bueno, los chicos. muchas gracias. La pregunta la voy a hacer, bueno, no es una duda que me ha saltado con este tema de las ¿Una? vacunas, es entre varias, pero bueno, pero es sobre la lógica de la creación de la vacuna. O sea, por ejemplo, yo digo, tengo una vacuna de la 20, ¿no? Sí. Entonces yo diría, bueno, si tengo estos 8 nuevos, De 8 nuevos, tengo 11 nuevos con la 20, no tengo 8. bueno, 8 tengo con la con la 23. 23, ya. ¿Y por qué no le debería agregar estos 11? O sea, ¿por qué Porque no se puede. ¿por qué desechar estos Es que Esa no se teoría. desecha. o sea, porque ¿cómo que no se desecha? O sea, porque tiene 21. Entonces, Sí, tiene 21. Claro, hay 11 son comunes de los que circulan Claro, con pero- la 20. ya, y hay en la 20 hay algunos que no están en la 21. Sí, pero no Sí. circulan en el adulto. No circulan en el adulto. Bueno, Hay que ver el porcentaje, ¿no? Claro. Te digo porque yo lo revisé. Por lo Pero- menos en mi país, y no se podría juntar todo. No, porque las vacunas, los que saben de vacunas, yo soy médica, no me dedico a la fabricación de vacunas, pero lo que te dicen es, no, fuera de es que, no, en serio, se me escapó, es que no podés juntar, no se pueden hacer vacunas con muchas valencias. Eso es el problema de las conjugadas, es la conjugación, porque una vez también esa duda nosotros lo tuvimos. Decíamos, escúchame, tenés esto, tenés tantos serotipos que son no comunes, dejate de embromar y hacete una D. Y no se podía, tal es así de que ahora hay la 21, viste que están estudiando 25, pero más de eso no, porque después lo que hacen, en la respuesta hay interferencia inmunológica y no logran, a lo mejor después algún día lo logran, ¿no? O con una vacuna diferente, con una vacuna proteica, viste, que sirva para todos, que también nos pasa con influenza, nos pasa, viste, distinto tipo de fabricación. Pero con las vacunas conjugadas, o sea, cuesta mucho conjugar los serotipos. A medida de que vas agregando serotipos, ibas perdiendo, ¿me entendés?, lo que era la inmunogenicidad, la respuesta inmunológica y la protección. Es por eso de que no, es eso, eso es seguro. O sea que es así porque hace muchos años. En cambio con la polisacárida, viste que tenían 23 y entonces se pudieron hacer los 23, pero es el tema de la conjugación que es lo que a veces interfiere. Y es por eso, esa fue la respuesta que nos dieron hace 10 años, 15 años más o menos. Bien, muchas gracias. Ya terminamos con las preguntas del público. Doctora, estamos en la Semana Mundial de la Inmunización. Entonces, esta charla no solamente va a quedar acá con nosotros, sino después vamos a difundirla. Y así que yo quisiera un mensaje suyo como experta en vacunas para los antivacunas, por favor. Y ya con Bueno, esto cerramos. tratamos de ignorarlos. No los graves.
esto no grabaron todo, ¿no? Yo lo digo, ni lo otro que dije ahí, ni lo otro, por favor no lo pongas en las redes. No, mi último día de médica infectóloga. No, no, el tema es que volver a lo que estamos diciendo ahora, que se ha perdido la confianza en vacunas. Entonces yo creo que lo que hay que volver es a nosotros, a creer en las vacunas, que las vacunas salvan vidas, que en 50 años cada 6 minutos se ha salvado una vida con la vacunación. A veces es la falta de percepción que no tenemos, pero no tenemos muchas veces las enfermedades inmunoprevenibles porque gracias a las vacunas ahora han reemergido y es nuestro deber, digamos, volver a generar esa confianza que se perdió en la seguridad en vacunas y que las vacunas son seguras, que están estudiadas y que en realidad mejoran la calidad de vida, no solamente es prevenir la infección, sino que es mejorar la calidad de vida. Así que, nada, ese es el mensaje. Y además, o sea, la verdad es que es una lástima que en el 2025 hemos perdido la licencia, digamos, lo que fuera, de la eliminación del sarampión. América fue un pionero en la eliminación de enfermedades inmunoprevenibles del sarampión y hemos perdido esa certificación de eliminación del sarampión. Y si seguimos así, vamos a seguir perdiendo y han muerto un montón de niños y un montón de niños, sobre todo, de sarampión entre este año y el año pasado. Sarampión, tos convulsa. O sea, están reemergiendo enfermedades porque hemos perdido la confianza en la vacunación. Y lo que creo que nosotros lo que tenemos que hacer primero es volver a ser empáticos con el paciente. O sea, los pacientes, uno lo que ve en el consultorio es que no les explican los médicos. Yo sé de que a lo mejor todos tenemos falta de tiempo, pero a veces vos decís, el médico me dijo, fui al médico, me indicó esto. ¿Vos sabés por qué te indicó esto? ¿Por qué te indicó la vacuna? No. Y muchas veces si uno les explica a los pacientes lo que previene una vacuna y las consecuencias, tanto para él como para su familia, no es una antivacuna el paciente, nada más que fallamos en explicarle. Y acuérdense de que las redes sociales, nosotros muchos nos tenemos que ayornar y amigar con las redes sociales, por más que seamos ya viejitos y todo, porque las redes sociales están copadas por los antivacunas. Y nosotros estamos un poco más reticentes a dar mensajes positivos en las redes sociales. Entonces yo creo de que también hay que amigarse con eso y también ocupar las redes sociales con mensajes positivos de las vacunas, que hoy por hoy no están lo suficiente ocupados. Muchísimas gracias, doctora. Felicitaciones Bueno, en nombre de la gracias a Sociedad ustedes. Peruana de Medicina Interna. Gracias. Continuamos. El doctor Guamán.